En este vídeo vamos a ver cómo poder utilizar el gestor de referencias Mendeley de manera sencilla. En primer lugar, para buscar, añadir a nuestra base de datos y a partir de ahí también poder utilizarlo para insertar las citas en los documentos de texto. Para ello tenemos aquí el Mendeley, ¿de acuerdo? Donde podemos realizar la búsqueda de literatura en función de los parámetros que nosotros deseemos y que en concreto vamos a ver dentro de una clase específica. Una vez que nosotros busquemos los estudios que sean de nuestro interés, los vamos a poder clasificar o añadir dentro de las carpetas, que es tan sencillo como crear carpeta. Tenemos aquí y nos permite crear una carpeta. En este caso no vamos a crear ninguna, ya tenemos aquí algunas como ejemplo. Y la búsqueda, bueno, vamos a buscar diferentes en función de parámetros de búsqueda, pero vamos a seleccionar estos tres que tenemos aquí en primer lugar. Estos tres los vamos a meter en la carpeta de niños y adolescentes, que es la que nos interesa. Ya los tenemos ahí. Dentro de estas referencias que tenemos dentro de Mendeley, de nuestra carpetita, podemos incluso añadirle la URL. Si nosotros la buscamos por el DOI, de repente nos sale la URL donde se encuentra el archivo. Si nosotros nos vamos a esa URL, la abrimos, vamos a ver el archivo, pero también tenemos la posibilidad de, si lo descargamos, de añadir en este caso, el archivo que contiene el texto, ¿sí? Dentro de esta referencia, incluso de este texto, nosotros vamos a poder hacer cosas como, por ejemplo, señalar parte del texto en un determinado color, o si queremos ver dentro de las conclusiones alguna parte que nos interese y queremos subrayarla, pues podemos también seleccionar aquí esta parte que es de nuestro interés, ¿sí? Podemos incluso cambiar el color si fuese necesario, que vamos a intentar cambiar el color, ¿de acuerdo? Incluso colocar notas. Por ejemplo, vamos a colocar una nota en la que digamos buscar más información sobre intervenciones efectivas. Bien, y ahí nos queda, y aquí nos queda guardada perdón, se me está seleccionando el texto sin que pueda. Ahí se nos queda guardada la nota. Y bueno, cerramos este documento y como vemos, está nuestra referencia con su documento de PDF añadido. Si lo abrimos, encontramos que tiene la información señalada que teníamos. Bueno, es de utilidad. Por tanto, tenemos estas tres referencias que hemos añadido o tantas como queramos. Bueno, una vez que ya hemos hecho la búsqueda de la información y de alguna manera hemos ido seleccionando la información que nos parece interesante, cuando nosotros queramos elaborar un resumen con esta información, vamos a abrir un documento de texto. En ese sentido nos vamos al Word concretamente y ahí vamos a ver también que si tenemos instalado Mendeley en nuestra computadora, tendremos la barra de herramientas específica de Mendeley que aparece aquí arriba, ¿sí? Entonces, bueno, sería crear un documento y a partir de ahí iríamos escribiendo y añadiendo la información que quisiéramos, ¿no? Yo ya tengo aquí preparado el documento en el que, bueno, pues quiero escribir sobre actividad física en niños y adolescentes latinoamericanos. He encontrado algunas referencias. ¿Qué ocurre con esas referencias? Pues que me aportan una serie de informaciones. En este caso, por ejemplo, una de las referencias, la que pudimos ver el PDF, me decía que en la encuesta que se había realizado en México en el 2012 se observó una alta proporción, aportaba el dato, de niños y niñas que eran inactivos y que es más acusado en el caso de las niñas. Entonces, bueno, esta información no es algo que yo he creado, no es una creación mía, pero la he redactado con mis propias palabras en base a la información que he extraído de ese documento
que he encontrado previamente. Por tanto, en este momento lo que tengo que es añadir una cita en el texto. Esa cita en el texto me permite identificar quién es la persona que ha desarrollado ese estudio. Claro, tradicionalmente pues yo tendría que añadir, esto era de 2018, tendría que añadir manualmente esa cita y a su vez, para que otras personas puedan acceder a ese documento, informar en la lista de referencias dónde se encuentra esa cita, en qué revista, qué año, bueno, año tenemos, número de la revista, etcétera, etcétera. Entonces tendría que escribir completamente aquí toda la información de esto, ¿no? Bueno, Mendeley, que veníamos hablando, justamente nos va a ayudar y va a facilitar el proceso. De tal manera que, por ejemplo, si yo aquí quiero añadir la cita de Medina, pues voy a darle a insertar cita, voy a repetir de nuevo, insertar o editar cita, busco Medina en mi base de datos, como ven aquí, está conectada con mi biblioteca y le digo insertar. Entonces justamente está ahí insertando. No tengo que escribir nada, solamente insertar la cita de esta referencia. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que hemos dicho que queríamos que nos apareciese aquí la referencia completa. Para eso le tengo que pedir que me inserte la bibliografía. Coloco el cursor en donde quiero que me inserte la bibliografía y me inserta la bibliografía. Previamente yo habré seleccionado para este documento qué formato quiero que me ponga de citas y de referencias en ese sentido. Aquí tengo la que se denomina APA sexta edición, pero si yo quisiera, por ejemplo, esta otra, automáticamente me lo cambia. Es un formato distinto en el que en lugar de aparecer el nombre de los autores, aparece el número en el texto y aparece ordenado numéricamente en función de la aparición. Pero como ven, aquí es bien sencillito y bien rápido cambiar el formato de citas. Bueno, si en este caso a la edad de 12 años en México existe una prevalencia del 33% de peso no saludable, eso lo aportó Jauregui en su estudio, que es este en concreto. Bueno, pues yo añado el de Jauregui y automáticamente me aparece aquí, porque en APA en concreto ordena alfabéticamente. Si en este otro vuelvo a repetir el procedimiento, también eran las autoras, pero en este caso la primera autora era esta que vemos aquí, Teresa Samá, añadimos y ahí de repente nos aparece la referencia. ¿De acuerdo? Bueno, si de casualidad, por ejemplo, la frase fuese un poco más extensa, en la que decimos, además de esto, vamos a borrar esta cita. Además de eso, decimos que en la encuesta realizada en 2012 se observó con otra proporción, eran inactivos, y a la edad de, bueno, ponemos esto que está acá, de 12 años en México, existe una prevalencia del 33% de peso no saludable. Imagínense, vamos a actualizar aquí y nos eliminará las referencias que no están. Entonces aquí queremos añadir dos citas porque este texto que nosotros hemos creado viene de dos citas. En ese caso solamente tendremos que hacer 1 y 2, seleccionar ambos textos, ambas citas, referencias, y añadirlo de tal manera que automáticamente nos añade los dos. Como ven aquí, si lo coloco el cursor encima, se coloca de manera sombreada, ¿no? Entonces, bueno, nos añade un primero, aquí lo vemos, correcto, y un segundo, punto y coma separa, y aparece el segundo. Y nuevamente nuestras citas se reflejan en la bibliografía, en la lista de referencias bibliográficas aquí. Con esto pues facilita mucho la escritura de los textos y
cómo conectar el lugar donde tenemos la información con el documento de texto que venimos escribiendo.